दिन ढल जाए हाय रात न जाए. Bueno, a ver, hemos decidido haceros una serie de vídeos para contaros cosas que creemos que son interesantes para la práctica. Como hemos visto que hemos estado mucho tiempo encerrados en casa, nos hemos dado cuenta que existe la posibilidad de hacer la práctica desde casa. Así que nuestro primer vídeo que vamos a hacer es de Practicar desde casa. Entonces, cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la práctica desde casa. Lo primero de todo es la motivación, porque la práctica es dura. Cuando estás solo en tu casa y te enfrentas a 1 hora y media de una práctica exigente, es bastante difícil ponerse a ello. Entonces es importante que uno esté motivado, tenga el espacio para él, el espacio en el tiempo para él dedicado, la 1 hora y media, sin interrupciones, sin distracciones, una sala dedicada es profeso para eso, un espacio donde nadie te vaya a molestar, fuera móviles, y con una idea y un objetivo en tu cabeza que te ayude a sobrellevar la clase y hacerla no solamente ese día, sino darle una cierta continuidad. O sea, que organizarte en qué momento del día vas a practicar. Sí. ¿Y dónde? Y luego una parte muy importante es alguien que te guíe. A menos que seas un practicante experimentado, como un profesor que ya sabe perfectamente cómo integrar la práctica y los tiempos que son y demás, yo creo que es muy bueno que siempre tengas una buena guía. Y eso te ayuda a empujar y a hacer la clase con la intensidad que requiere. ¿Qué se necesita para una clase de Bikram? Sería tener el calor. Eso sería importantísimo. Si no lo tienes... Si no lo tienes... Cosas importantes para hacerte una sala de Bikram, que es un poco a lo que íbamos nosotros. ¿Cómo te puedes hacer una sala de Bikram? Pues primero, tener un espacio donde puedes estirar los brazos para arriba, para abajo, puede ser una habitación chiquitita. ¿Y cómo generas ese calor? De hecho, cuanto más chiquitita, más fácil de calentar es. Eso es. Entonces, ¿cómo puedes hacer que se caliente esa sala? Nosotros hemos hecho inventos con gente que quería hacer clases privadas y han funcionado bastante bien, bastante bien. Entonces son algunas las siguientes. Por ejemplo, puedes montarte lo primero para crear el calor, una serie de radiadores de filamento, de estos de infrarrojos, que se ponen en algunos baños. Antiguamente, sobre todo. Antiguamente, sobre todo, cuando salías con el frío de la ducha. Entonces se ponen en la parte alta, en los perímetros, según la habitación, que tampoco te esté quemando la piel, porque pueden quemarte la piel a cierta distancia. Se pueden poner antes de la clase y cuando vayas a practicar ya apagarlos. Claro, también. Precalentar la sala y luego lo que decíamos, la proteges para que se quede aislada y no salga el calor. Radiadores de calor, tubos de calor, hay algunos que tienen termostatos, entonces a cierta temperatura se apagan y empiezan a soltar aire frío, pero si puedes precalentar esa habitación, fenomenal. Hay cañones de calor, os enseñamos sugerencias de cañones de calor más o menos potentes según la habitación. Lo que pasa es que para tener un cañón de calor en tu casa, puedes saltar los plomos, ¿no? Bueno, suelen consumir entre 2.000, 3.000, 5.000 a 10.000 vatios. Pero claro, 10.000 vatios es un cañón gigantesco. Puedes ponerte uno de 2.000, 3.000 vatios, que es un calentador normal, y los hay pues semi-industriales que vienen muy bien para calentar las habitaciones. Y luego tienes la opción para generar la humedad, y eso que también conserve el calor ambiental, los humidificadores. Claro, luego tienes que ver si vives en un sitio donde ya hay humedad natural, o nosotros que vivimos en Madrid, que es muy seco, necesitamos humedad artificial. Entonces sí que necesitamos los humidificadores, pero quizá quien viva en Ibiza, que está rodeado de agua, pues tenga la humedad natural y no necesite... El caso es conseguir 40 grados, no se dice grados, 40% de humedad. Ideas para conseguir 40% de humedad. En una habitación, por ejemplo, de 3 por 2 metros, podrías poner 2 humidificadores y los pones a funcionar media hora antes de la clase con el calor, y a la media hora eso está fenomenal. Si ves que tienes exceso, apaga. Si ves que te quedas durante la clase con un poquito de frío, se va la humedad, tú lo vas a ir viendo, regulando, le das un poquito de intensidad a la humedad. Los humidificadores domésticos van perfectamente, con un par de ellos va a funcionar perfectamente. Si tienes una habitación ya un poco más grande, pues a lo mejor necesitas un tercero. O sea que necesitaríamos el calor hasta 40 grados, la humedad hasta 40%, espejos lo más grande posible para que te veas, y luego esterilla. Necesitas esterilla y toalla. Luego una esterilla y una toalla, pues si lo haces con calor vas a sudar. Porque me ha dicho antes un amigo que tenía una esterilla pero de camping. Entonces es una esterilla pero es demasiado blanda. Y en las posturas de equilibrio al final pues se hace complicado porque está muy amortiguado. Entonces yo casi que, si no tienen esterilla de yoga, casi que aconsejo más una alfombra, porque no te deslizas y no es tan gorda
y hace el efecto de Te pones adherente. una alfombra y una toalla y vas fenomenal. Lo digo por el sudor, para tu alfombra. Sí, también tumbarse a lo mejor en una alfombra no es muy agradable. Si pones la toalla también lo Claro. hace más, Claro. más fácil. Si sudas, pues claro, Pero evidentemente con la el calor toalla, sudarás. Y depende de cuánto te esfuerces. Quizá cuando te también. esfuerces o de tu constitución, pues sudarás más o menos. Yo empapo una toalla y suelto charcos de sudor aún sin calor. Así que si me pongo encima de una alfombra, luego la llevo a la tintorería.